Bueno, vamos a dar inicio, hermanos. Ya estamos la mayoría, vamos a orar. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Oremos, Padre, gracias te damos, Dios amado, en esta hermosa noche, un día más que nos regalas. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Tú eres bello, Pido hermano. tu bendición especial sobre cada uno de ellos, sobre sus familias, sobre las iglesias donde ellos están, Padre, sobre los trabajos, Señor. Padre, yo te pido que les cubras de todo accidente, de todo peligro en las carreteras, de todo virus. Que tu bendición, Señor, esté sobre sus vidas siempre, Padre amado. Te pedimos que nos ayudes esta noche y que nos des sabiduría e inteligencia para poder entender, Señor, tu palabra, las clases, Señor, para ser más efectivo. Y todo es para gloria y honra de tu nombre, Padre amado. En esta noche todo lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok, vamos a poner eh, la clase. Vamos a la clase número 9, hermanos. Entonces yo aquí preparé, recuerdan que estuvimos viendo que hay sermones especiales, ¿verdad? Para algunas fechas, para algunos eventos, puede ser un funeral, puede ser una boda, puede ser algunos 15 años, en algunas iglesias lo celebran, puede ser una presentación de niños. Entonces, esta noche les quiero mostrar el mensaje, más o menos la idea de cómo preparar un mensaje para presentación de niños. Ah, dice ceremonia para dedicación de niños. Dice la iglesia cristiana evangélica. Eso yo lo explico ahí cuando ya voy a hacer el momento de la presentación. No bautiza a los niños, más bien los dedica o presenta a Dios. Los niños son regalos dados por Dios a los padres y en la dedicación los padres se lo devuelven a Dios y se comprometen a ser los ayos, o sea, los responsables, los guías espirituales de ellos hasta que lleguen a la mayoría de edad cuando serán responsables de sus actos. Así que yo leo esto, yo explico de que la iglesia evangélica no bautizamos menores, aunque quiero que sepan que hay algunas iglesias evangélicas que bautizan, ¿verdad? Pero son pocas. El propio Señor Jesús, cuando era un infante, recibió su nombre a los 8 días, según la costumbre de esos días, Lucas 2:21. Cuando María cumplió los días de su purificación, trajo al niño Jesús para presentarlo al Señor. Así es que yo digo, hermanos, el mejor ejemplo que nosotros tenemos y que debemos de imitarlo es la vida del mismo Señor Jesús, que siendo un bebé, él fue presentado al Señor. Y aquí está el pasaje que lo leo, ¿verdad? Cuando estoy predicando, Lucas 2 del 21 al 23. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuera concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés,
le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Así es que aquí está el pasaje que comprueba que el Señor Jesucristo fue presentado. ¿Cuál es el propósito de presentar a los bebés en una iglesia? El propósito de presentar a los bebés en la iglesia es reconocer quién es Dios como nuestro creador y Señor. Nuestra tarea principal como padres es mostrarles el camino que deben seguir de la mano con Jesucristo. O sea que cuando los padres presentan a sus hijos, están reconociendo que esos hijos son de Dios, que son un regalo del Señor y que nosotros como padres somos mayordomos que los vamos a dirigir al camino de nuestro Dios. Como yo estuvimos de misionero, hermanos, en España. Dice, en España esta celebración la realizan como algo muy importante. Y fíjense que a nosotros nos impactó, a mi esposa y a mí, porque normalmente en Centroamérica o en Estados Unidos se hace la presentación así, pues algo rápido y ya está. Fíjense que allí, esa fue la parte que nos gustó, de que los padres les piden a todos los familiares que vayan a ese evento porque es algo muy importante para la vida de su hijo. Entonces, para darles una idea a ustedes, hermanos, una presentación de un niño en una iglesia evangélica en España es más importante que el cumpleaños de un niño. O sea que usted sabe que cuando un niño cumple años, viene la familia del papá, viene la familia de la mamá, aquí en este evento. Entonces, claro, y lo que les quiero decir es esto, hacen un banquete también bien grande y todo, pero lo bonito es que algunos de esos familiares en esa reunión son tocados por Dios y se entregan sus vidas a Cristo. Así es que es un buen momento para poder hablarles de Dios. Y como les digo, algunos de esos familiares después ya se quedan en las iglesias. Llegan la mayoría de los familiares de los padres del niño, de la mamá y del papá, y realizan un banquete muy grande. Ahora, aquí estoy explicando que el culto se comienza normal, ¿verdad? La oración, la alabanza, una prédica normal, y ya al final, entonces hacemos esta preparación. Y lo que hago es un sermón pequeño de que Dios quiere bendecir la vida de los hijos, que los hijos son un regalo de Dios y que si nosotros sabemos guiarlos van a ser bendecidos. Entonces, después de que ya se hizo el pequeño mensaje o sermón, 10, 15 minutos, entonces el pastor dice, han venido delante de mí para cumplir con una antigua tradición hebreo-cristiana que es la dedicación de los niños a Dios. Ahora, fíjense, hermano, a lo mejor algún día les va a tocar a ustedes presentar un niño. Y aquí pues ya llevan una idea muy importante de eso. Se puede dar lectura a los siguientes pasajes. A Primera de Samuel 1, 26 y 28, Marcos 9, 37, Lucas dice 18, 17 y Lucas 18, 16. Entonces el que está presentando, que es un ministro, que es un pastor, que es un líder, entonces puede dar lectura a estos pasajes que estamos diciendo. En ese momento, ¿verdad? Llamo a mi esposa y a los padres con el bebé
y el ministro ahora procederá a hacer algunas preguntas a los padres. El ministro dice, ¿prometen ustedes crear a este niño en el temor de Dios y le enseñarán a respetar las cosas sagradas de Dios? Entonces, como ya se ha tenido un diálogo antes, ellos van a decir, sí, lo prometemos. Después dice, ¿se comprometen ustedes a darle un ejemplo cristiano mediante un hogar donde Jesucristo sea el huésped divino? Sí, lo prometemos. Ministro, ¿prometen ustedes inculcar a este niño o niña los valores cristianos que aun cuando esté fuera del alcance vuestro, los pueda siempre recordar? Porque en realidad es un compromiso que los padres están haciendo delante de Dios con los niños. Les aconsejo, dice el ministro, que cumplan con sus promesas y que jamás olviden que ante Dios, desde hoy en adelante, son responsables de la educación religiosa y la formación espiritual de su hijo o de su hija. Y en ese momento, ¿verdad? Empiezo como pastor a declarar una bendición pastoral en la vida de ese bebé. Entonces, este sería un sermón especial en un momento de presentación de un bebé. Acuérdense que ahí les puse pues que el culto se hace normal y una vez que termine el culto, entonces comienza esa parte que está allí y doy oportunidad a los padres por si desean dar palabra. Muchos de ellos no les gusta dar, tienen vergüenza, pero algunos sí agradecen a Dios por la vida de su niño o de su niña. Y hacemos una oración final de despedida. Yo aquí, antes de continuar con el video que vimos el lunes pasado, yo quise hacerles unos puntos de la preparación de un sermón. Hay algunas cositas nuevas que les puede servir a ustedes, ¿verdad? Y entonces dice pasos para preparar un sermón. Primer paso, fíjense bien, elegir el versículo de la predicación. Ahora, este es lo nuevo. Factores que influyen para elegir el texto. Entonces voy a pensar por qué quiero escoger este pasaje, este texto. Puede ser por algo personal. ¿Qué quiere decir eso? Un pasaje en la Biblia que ha bendecido tanto mi vida y yo quiero compartirlo como un sermón. Entonces yo voy a escoger ese pasaje, ese texto o varios versículos que han sido de bendición para mi vida. Y después tenemos un factor pastoral. Eso significa una necesidad que tiene la iglesia. Puede ser que tal vez murió un niño o un familiar de algún hermano. Entonces la gente está muy triste y yo digo, bueno, voy a dar un sermón de ánimo. Voy a dar un sermón de fe. Esto estamos hablando de los factores que influyen para que podamos escoger el versículo. También puede ser por algo social. ¿Eso qué significa? Una noticia mundial, ¿verdad? Tal vez sucedió algún gran terremoto o con el virus. Entonces la gente está pensativa de aquello y podemos nosotros en realidad dar un mensaje conforme a esa necesidad que hay a nivel mundial, porque eso le está afectando también a los hermanos de la iglesia, como cuando vino el virus, cuando hay un terremoto. Entonces, en realidad, allí depende de la situación, de los factores, yo voy a escoger el texto que voy a predicar. Y también
el temporal, que eso ya lo hemos visto, un periodo especial, ¿verdad? Semana Santa, el Día de la Madre, el tiempo de Navidad. Entonces, esos son factores que vamos a tomar en cuenta para escoger un texto. Hermanos, en los años que llevo ya, creo, 31 años predicando, bueno, predicaba desde antes como líder, el pastor me daba oportunidad. Yo he tomado en cuenta todo esto, ¿verdad? A veces algún texto que ha bendecido mi vida, entonces en base a eso, yo agarro el texto para predicar. O a veces una necesidad que hay en la iglesia o una noticia que hay a nivel mundial. Entonces depende de eso. Por ejemplo, si la gente está con temor, entonces yo hablo un mensaje de fe, hablo a nivel mundial por las noticias, por todo, o a lo mejor hablo de la venida de Cristo y por lo que la gente está pasando, la gente tiene miedo. Entonces yo puedo dar un sermón y depende de eso, pues yo escojo mi texto. El otro paso sería estudiar el versículo escogido y su contexto. Ya de alguna manera lo hemos hablado esto. Si yo agarro Juan 3:16, entonces reviso los textos que están antes de él y los textos que están después de él. Y también veo las palabras claves y las busco en un diccionario bíblico o a veces puede ser un diccionario secular, pues depende de lo que vayamos a buscar, ¿verdad? Entonces buscamos eso. Así es que esta otra parte es que estudiamos los versículos, los leemos para revisar si nos dice algo, porque a veces cuando estamos hablando, hermanos, cuando estamos predicando de un texto, a mí a veces me gusta decir, en los textos anteriores a este pasaje que estamos viendo, el Señor Jesucristo les dijo esto, esto y esto. Y en este momento estamos leyendo lo que Él les dijo, pero anteriormente les había dicho eso. Por eso es importante leer los pasajes antes y después del texto y ver algunas palabras claves que podamos buscar en un diccionario para saber qué significan. ¿Verdad? Por ejemplo, yo no sé si cuando vimos el mensaje biográfico de Sansón, todos ustedes sabían que era nazareo, no nazareno. Una cosa es ser nazareno, eso significa que es de la ciudad de Nazaret, y otra cosa era ser nazareo. Ese era un voto de consagración que había delante de Dios. Entonces, si yo no sé qué es nazareo y yo estoy leyendo ese pasaje, yo voy a buscarlo en un diccionario bíblico para saber. Yo he escuchado hermanos predicadores que dicen, el Señor era nazareo. En realidad, él era nazareno, le llamaban, porque él nació en la ciudad de Nazaret. Nazareo es otra cosa. Entonces, por eso es importante buscar palabras clave en el diccionario. Tercer paso, ver la idea original o remota y poner esa idea en forma contemporánea. O sea, aquí les puse un ejemplo. Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué le dijo eso? Porque Moisés había muerto y ahora le tocaba dirigir al pueblo a Josué. Entonces yo explico eso, pero aparte de explicar eso, de que Josué posiblemente estaba con miedo y que Dios le dice que en realidad
se esfuerce y sea valiente, porque ahora él va a pasar al pueblo, lo va a guiar. Pero esas mismas palabras también Dios nos dice ahora. Eso sería poner ese texto, esa idea contemporánea, o sea, en el tiempo que vivimos. No solo a Josué le dijo eso, también nos dice a nosotros hoy en día que no tengamos miedo, que nos esforcemos y que seamos valientes. Aunque primero explico que Dios se lo dijo a Josué. Cuarto paso, determinemos nuestros propósitos para el sermón. Ya lo hemos estado viendo. Entonces, según el texto que escogemos, declaramos nuestros propósitos o los objetivos. Y yo puse aquí como un ejemplo, escogí el texto de las 10 vírgenes y voy a decir cuáles son los propósitos que tengo del por qué escogí ese mensaje. Cualquiera sea, ¿verdad? Si agarro Juan 3:16, entonces yo voy a decir los propósitos para este sermón son mostrar el amor del Padre, mostrar el amor del Hijo, qué sé yo, y cada uno, esos son los propósitos que yo tengo para predicarles este mensaje. Y en base a esos propósitos, yo voy a ir predicando. Quinto paso, escoger el formato del sermón. Si es textual, si es expositivo, si es biográfico, si es temático o si es un sermón especial, que ahí van reunidos, ¿verdad? O también se le llama ocasional. Ahí van reunidos todos los sermones, presentación de niños, funerales, matrimonio, de resurrección, de cualquier otro tipo que queramos poner ahí. Entonces yo debo de tener claro, ¿verdad? Si yo voy a predicar del hijo pródigo, yo ya sé que ese es un mensaje positivo. Ahora, yo no necesito decirle a la iglesia, hoy voy a predicar un mensaje positivo. No, yo sí sé que es un expositivo, ¿verdad? Porque estoy agarrando esa parte y voy a buscar palabras en el diccionario y lo voy a ir desarrollando. O voy a ver si es biográfico. Quiero estudiar la vida del rey David o la vida de Pablo. Entonces, debo de escoger el formato del sermón. Sexto paso, reunir material de apoyo, diferentes Biblias. A veces nos ayudamos a través de Internet, aunque en Internet debemos de tener cuidado a veces, ¿verdad? Porque ahí ponen herejías también. Ahí puede salir alguien diciendo cosas que no son. Pero a veces hay algunos pues que ponen en realidad que son cristocéntricos, que son bíblicos. Entonces reunimos material de apoyo, diferentes Biblias, el Internet, diccionarios bíblicos, comentarios, etcétera. Séptimo paso, desarrollar la introducción, buscar un ejemplo bíblico, buscar un testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, en tu familia, en tus amigos, en los hermanos de la iglesia. Dice lo que Dios ha hecho en tu vida o en otro hermano. Buscar un testimonio de la historia de la iglesia. Por ejemplo, hermanos, hay muchos hombres de Dios que fueron misioneros, que fueron hombres de fe, que fueron hombres de oración. Entonces, si yo voy a hablar de fe, es válido. Yo puedo buscar uno de esos hombres que ha estado a través de la historia. Por ejemplo, había uno que se llamaba Jorge Müller. Ese hombre era un hombre de oración y de fe, hermano. Ese hombre llegó a tener cientos y miles de niños en un orfanatorio y él no le pedía a nadie ni un 5
Él decía que Dios le había llamado y que Dios le iba a proveer, y así fue hasta que él murió. Entonces es válido que yo voy a hablar de fe, que yo comience una introducción hablando de la vida de ese hombre, de la fe que ese hombre tenía. Ese es un testimonio de la historia de la iglesia, porque fue un cristiano consagrado, un hombre ejemplo, hermano, ayudando a todos esos niños y enseñándoles la palabra. O buscar tal vez alguna anécdota impactante. Por ejemplo, aquí les puse, mire, ejemplo del pecado manteniendo una silla. Yo a veces he hecho este ejemplo y ya se los voy a explicar. El pecado, por muy poco que sea, hermano, a la larga daña la vida de la persona, a la larga lo destruye, a la larga se siente pesado. Tal vez la primera vez la persona hace algo allí, qué sé yo, y no siente tanto, pero a la larga, entonces yo, cuando voy a explicar esa anécdota, que quiero hablar de que tengamos cuidado con el pecado, yo llamo al frente a un hermano que agarre una silla. Cuando el hermano en el momento lo hago que levante la silla con la mano estirada, con el brazo estirado, la silla no pesa nada, hermano. Entonces yo le digo al hermano, hermano, la silla pesa mucho. No, me dice, pastor, no pesa nada. Ok, ahí quédese, me le digo, así con ese brazo estirado una media hora. Y cada vez el pobre ya no aguanta, ya no aguanta. Y la gente está viendo, algunos se ríen y se sorprenden. Y les digo, así es el pecado. Cuando el hermano levantó la silla no pesaba nada. Ahora después de 10 minutos ya no hay la hora de ponerla. El pecado es igual y debemos de tener cuidado porque después te cansa, después te daña, después te hace caer. Entonces, la introducción, recuerden que es una anécdota, hermano, que eso lo que hace en realidad es que la persona, la iglesia, esté interesado en escuchar tu mensaje. Porque acuérdense que primero va el título, digamos, el texto, lees el texto y después cae la introducción. Entonces, digamos que si voy a hablar de la fe y uso a Jorge Müller, empiezo a decir, ¿verdad? Que había un siervo de Dios, un hombre de fe, que él decidió delante de Dios poner un orfanatorio y él declaró que no le iba a pedir dinero a nadie. Y entonces cuento la anécdota que un día no tenían que desayunar. Y entonces el cocinero o alguien allí le dijo, pastor, no tenemos comida, los niños no tienen comida. Y estaban todos los niños sentados ahí en las mesas. Y él dijo, vamos a orar. Fíjense la fe de ese hombre, hermano. Vamos a orar porque le vamos a dar gracias a Dios por el desayuno que él nos está regalando. Y le dijo a los niños que cerraran sus ojos y le dio gracias a Dios por el desayuno y no había nada, hermano. Pero ahí nomás, cuando él terminó de orar, tocaron la puerta y dice, miren, fíjense que se nos arruinó el camión y aquí llevamos este camión lleno de pan y se nos va a dañar. ¿Lo quieren ustedes? Páselo para acá. Al ratito toca otro. Se nos dañó el camión de la leche. ¿Quisieran ustedes todas estas leches que llevamos? Es ser un hombre de fe, hermano. Entonces yo puedo comenzar el mensaje de fe dando el testimonio de Jorge Müller. No es un hombre que esté en la Biblia, no es un hombre que es parte de la iglesia donde yo estoy, pero es un hombre que es verdad en la historia de la iglesia y es válido que yo pueda contar esa historia impactante en la vida de ese hombre. Octavo paso, revisar el sermón antes de predicar. Revisa el mensaje unas 3 a 4 veces. Ahora, ¿saben, hermanos, qué hago yo?
cuando estoy preparando el mensaje, yo reviso 2, 3 veces el texto que estoy poniendo. Juan 3:16 y lo leo de tal manera y lo vuelvo a leer. Antes de predicar, un día antes, el mismo día por la mañana, vuelvo a revisar el sermón y voy leyendo y digo yo, hombre, voy a ver si esta primera de Pedro 3:10 es lo que dice. No vaya a ser que yo estoy leyendo otra cosa. Yo no sé si usted ha visto predicadores que dicen, ay, perdonen que agarré otro texto, que este no era el texto. Eso es vergonzoso. Y tal vez pues es válido, no es que vamos a juzgar al pastor, pero lo que estoy diciendo es como estamos aprendiendo a preparar sermones y hacerlo con excelencia para Dios. Entonces, antes de predicarlo, yo voy a revisarlo. A veces, hermano, yo llego temprano, bueno, siempre llego temprano a la iglesia y entonces le doy otra vez otra revisadita por cualquier cosa. Y saben ustedes una cosa, cuando estoy revisando el sermón ahí, una hora antes o media de hora del mensaje, del culto, Dios me da una idea. O a veces descubro que todavía hay un error en algo y lo compongo. Y Dios me da otro pasaje. O Dios me recuerda algún pasaje, un testimonio. Entonces, por eso es importante que nosotros revisemos antes de predicar. Y el noveno paso, realice la conclusión. Y esto pues ya les he dicho varias veces, que recuerden que la conclusión prácticamente solo es mencionar los puntos de tu propósito. En mi conclusión quiero recordarles que estuvimos hablando del amor de Dios, ese gran amor que tiene nuestro Dios. También estuvimos hablando como punto número 2 del amor de Jesucristo, de haberse entregado en la cruz para salvarnos, para tal. Pero no vuelvo a predicar, solo digo más o menos esos pasajes y el 10º paso es la aplicación del sermón. Llamar con humildad y autoridad a la iglesia para bendecirle y para orar. Puede ser que pidamos si alguien quiere reconciliarse o que si alguien quiere aceptar a Cristo que levante su mano o que alguien quiere consagrarse conforme al mensaje que hemos dado. No debemos de tener temor, hermanos, debemos de tomar autoridad, pero con humildad. No nos vamos a creer la gran cosa solo porque el pastor me dio la oportunidad de predicar y ahora yo soy el que mando en la iglesia. Por eso puse allí que debe ser con humildad, pero con autoridad. La autoridad de parte de Dios de decirles, hermanos, yo les pido por favor que vengan al frente, vamos a hacer oración, vamos a pedirle al Señor y ya cuando estén ahí decir, quisiera saber si hay alguien que quiere entregar su vida a Cristo, quisiera saber que hay alguien que ha andado apartado de los caminos de Dios y quiere reconciliarse. Si hay alguien, me levanta su mano, por favor. Y si alguien levanta su mano, entonces oramos por él y después oramos por toda la iglesia para que se consagren delante del Señor. Así es que si ustedes se fijaron, hermanos, esto de alguna manera ya lo había enseñado, pero hoy le di unos puntos ahí un poco diferentes para agregar algo más, para que se les amplíe más el conocimiento, ¿verdad? No sé si alguien quiere decir algo en este momento, si no voy a poner el video. Si alguien le llamó la atención o tiene alguna pregunta o quiere agregar algo más a esta parte, no hay nadie, entonces si no, vamos a poner el video que habíamos quedado la vez pasada.
asunto que domina el sermón. Hay mensaje que queremos comunicar. Y todos los puntos, todas las ilustraciones, todos los tópicos, todas las ideas que nosotros introducimos en el sermón deben servir para transmitir ese mensaje a nuestro auditorio. En su libro La predicación centrada en Cristo, Bryan Chapell dice: toda buena predicación requiere de un tema que por supuesto ha sido extraído a través del estudio del texto. Sigue diciendo: si el predicador no provee ese tema, los oyentes tratarán instintivamente de encontrarlo. Y se van a pasar todo el mensaje diciendo: ¿de qué está hablando este tipo? Por supuesto, cuando no lo encuentren, es muy probable que se sientan profundamente frustrados. Y ellos no saben por qué, pero se sienten frustrados. Déjenme ilustrar esto con un ejemplo tomado del comentario devocional de Juan Carlos Ryle, el gran obispo del siglo XIX. Yo recomiendo totalmente los comentarios devocionales de Juan Carlos Ryle de los Evangelios. No encuentro nada malo en esos comentarios. Ryle fue un excelente predicador y sus sermones son un ejemplo que deben ser imitados. Y sus comentarios de los Evangelios un recurso invaluable como lectura devocional. Pero, si tú pretendes tomar los comentarios de su libro devocional para convertirlo en un sermón, muchas veces te vas a encontrar que eso no funciona. Y voy a darles un ejemplo. Marcos capítulo 11, versículo 12, no tienen que buscarlo, pero es ese texto, Marcos 11, 12 al 21, cuando Cristo maldijo la higuera, ¿recuerdan? Y purificó luego el templo de Jerusalén. Wright toma este texto y extrae algunas enseñanzas prácticas que nosotros podemos derivar de ese pasaje. En primer lugar, dice Wright, encontramos aquí una prueba de que el Señor Jesucristo en verdad era hombre, porque el texto dice que cuando salieron de Betania tuvo hambre. Entonces Wright ahí expande la idea de la humanidad del Señor. En segundo lugar, vemos en estos versículos el gran peligro de una religión que consiste en formas externas pero que no produce frutos. La maldición de la higuera realmente simbolizaba eso. Una higuera con mucho follaje pero no había fruto. Eso era Israel en ese momento. Y finalmente aprendemos de este pasaje, dice Ryle, con qué reverencia debemos acudir a los lugares destinados al culto público. Cuando Cristo llega a Jerusalén, se aira al ver el templo convertido en una cueva de ladrones, en un mercado. Bien, hermanos, todas esas ideas están en ese pasaje. Y es beneficioso en tu devocional reflexionar en esto. Pero tomar esas enseñanzas y predicarlas un domingo en la mañana no trabaja, no funciona. Estas tres ideas pudieran ser tres sermones diferentes y hasta una serie de sermones. Pero comenzar un sermón hablando de la humanidad del Señor para luego pasar a explicar el peligro que corren aquellos que descansan en una religión sin frutos y finalmente concluir hablando de la reverencia que debemos de tener en el culto público, hará que la gente se pregunte: ¿a dónde me quiere llevar este hombre? Si el propósito del sermón es informar el entendimiento para mover la voluntad y los afectos, debemos tener un mensaje que transmitir y un propósito claro y definido en nuestras mentes. ¿Qué es lo que tú quieres lograr? De lo contrario, estaremos dando vueltas de aquí para allá y al final de cuentas no llegaremos a ningún sitio. Dice en Eclesiastés capítulo 12, versículo 11, que las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las palabras del maestro de las congregaciones. Es mejor clavar un solo clavo bien profundo que dejar muchos clavos, perdón, en la superficie en un solo sermón. Clava uno solo en este sermón y otro en el otro y otro en el otro. Y no claves en la superficie 15 clavos en un solo sermón. Sobre todo cuando los predicadores son jóvenes, más jóvenes, ¿verdad?, que nosotros. Yo no sé por qué se sienten compelidos
a predicar todo lo que estudiaron la semana, de alguna manera. No quieren dejar nada afuera. Y uno de los momentos más duros del predicador es precisamente cuando tú tienes algo buenísimo que encontraste en la Biblia y tienes que decir, pero no puede ir este domingo. Lo tengo que dejar para después. No, yo no tengo que predicar todas las doctrinas conectadas con el pasaje, todas las enseñanzas que hay allí, todas las aplicaciones, porque eso quebranta la unidad del sermón y lo debilita. Aparte de que eso tiende a producir sermones kilométricos. Hermano, si por algo en el libro de los Hechos está la historia de Eutico, es para probar que los sermones largos son peligrosos. Eutico, el que estaba oyendo a Pablo hasta las 12 de la medianoche, se cayó muerto. Otros se van por todas las avenidas que se le van abriendo a medida que él avanza en el sermón, de tal manera que en un solo mensaje hablan larga y detalladamente del diezmo, de la importancia de criar a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor, de tener matrimonios que honren a Cristo y de ir a todos los cultos de la iglesia. En un solo mensaje. Un siervo de Dios dijo en cierta ocasión, un sermón que intenta decir mucho acerca de todo, al final de cuentas no dice nada. Queridos hermanos, debemos evitar las digresiones innecesarias al predicar porque restan efectividad al sermón. Cuando un sermón carece de unidad, es posible que algunas frases o ideas sueltas tengan cierto efecto en la mente de algunos, pero el sermón como tal no será efectivo. Dice Daphne, un sermón al que le falta unidad solo puede hacer bien por accidente. Así que lo primero que tenemos que hacer es extraer del pasaje bíblico la gran idea que contiene. Porque hasta que no lleguemos allí, no tenemos nada con qué trabajar. Y en ese sentido, pastores, tenemos que resistir la tentación de comenzar a trabajar demasiado rápido en el sermón, porque el domingo se acerca. Ustedes saben de lo que yo estoy hablando. Uno comienza el martes, en este caso el martes. Uno comienza el martes a trabajar en el sermón, el miércoles, el jueves, y todavía yo no estoy muy seguro, viernes, y yo veo la hora, y el domingo tengo que predicar, y para mí, una de las cosas que más angustia me causan como predicador es esa pantalla en blanco de la computadora. No cedas a la presión, espera hasta que tú tengas esa idea que tú quieres comunicar. Decía Winston Churchill, que era muy agudo, decía de uno de sus colegas en el parlamento, dice, él es el tipo de orador que antes de levantarse de su asiento no tienes ni idea de lo que va a decir. Y cuando está hablando no sabes lo que está diciendo. Y cuando finalmente se sienta tú no sabes qué es lo que ha dicho. Pero si tú no quieres que se diga eso de ti, nunca comiences a trabajar el sermón hasta que tengas la gran idea unificadora del texto tan clara en tu mente como la luz del mediodía. Brian Chappell sugiere un simple ejercicio para ver si tú estás preparado para predicar. Se llama la prueba de las 3 de la mañana. Esta prueba es muy buena. Imagínate que son las 3 de la mañana del domingo, o sea, ya el sábado, 3 de la mañana, en unas horas comienza el culto. Y tu esposa se levanta a las 3 de la mañana y medio despierta, medio dormida, te pregunta, ¿de qué tú vas a predicar hoy? Y tú no puedes responder esa pregunta de tal manera que tu esposa somnolienta lo entienda, tú no estás listo todavía. El sermón está medio cocinado. ¿Qué le parece esta respuesta? Mi amor, así, ¿de qué tú vas a predicar hoy? Y tú le respondes,
Cuando la nación de Israel fue enviada al exilio por causa de su pecado, su esperanza mesiánica comenzó a desvanecerse debido a que las pruebas del plan, el propósito y las intenciones del Dios soberano con respecto a su pueblo quedaron oscurecidas en medio de las circunstancias opresivas del exilio babilónico, hasta que fueron liberados durante el dominio de los persas y tuvieron acceso a revelaciones subsecuentes en el desarrollo de la historia de la redención. Si tu esposa todavía está despierta, te va a preguntar, ¿qué vas a predicar de qué? ¿Qué tal si tu respuesta fuera, este es mi mensaje, Dios permanece fiel a su pueblo infiel? ¿Ya? Cuando nosotros podemos enunciar el pensamiento de nuestro pasaje así, de una forma clara, directa, entonces y solo entonces podremos presentar con claridad el foco, la organización y aplicación del mensaje. Por eso alguien dijo una vez que el asunto más importante para una buena predicación consiste en mantener el asunto más importante como el asunto más importante. El asunto más importante para la buena predicación es mantener el asunto más importante como el asunto más importante. Mantente ahí, 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 ahí. Bien, hemos visto que un buen sermón expone el mensaje de la palabra de Dios, un buen sermón posee unidad, pero un buen sermón se distingue también en tercer lugar porque posee orden. Orden. Mis hermanos, nuestro Dios es un Dios de orden y Él nos creó a su imagen y semejanza. Él nos hizo de tal manera que nosotros captamos mejor las cosas cuando son presentadas en una forma ordenada, en una forma secuencial. Alguien ha dicho que el predicador debe ser como un arquitecto. Él ha reunido los materiales que necesitaba a través del estudio diligente de las escrituras, pero ahora él tiene que tomar todos estos materiales y construir con ellos una estructura que se adapte al fin que él desea obtener, traer delante de la congregación un montón de pensamientos desordenados, por más buenos que sean, no le hará bien al auditorio. El efecto que puede producir un ejército no es el mismo que produce una turba, aunque tenga el mismo número de personas. El ejército es ordenado y por eso es tan efectivo. Es por eso que debemos dividir nuestros sermones en encabezados que sean fácilmente recordados, arreglar nuestras ideas y argumentos de tal manera que uno fluya hacia el otro en una forma natural, en una forma fluida. Tomen la carta de Pablo, por ejemplo, a los romanos. Pablo dice, yo quiero ir a Roma, yo le he orado al Señor que me permita ir a Roma. ¿Por qué, Pablo? Porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y Pablo, ¿y por qué el Evangelio es poder de Dios para salvación? Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y Pablo, ¿y por qué nosotros necesitamos esa salvación que el Evangelio anuncia? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, etcétera, etcétera. ¿Ven el orden? Pablo era increíblemente lógico, inspirado por el Espíritu Santo. Debemos presentar las escrituras en una forma ordenada. Eso no solo será de gran ayuda para el predicador, porque él recordará su bosquejo más fácilmente y podrá presentar sus argumentos en una forma más convincente, sino que será de gran ayuda para el auditorio. John Brodus, en su tratado ya un clásico acerca de la predicación, él presenta 4 ventajas que un buen arreglo tiene con respecto al auditorio. Dice, en primer lugar, un buen arreglo es necesario para que el discurso sea entendible. Cuando el plan del predicador es defectuoso, dice él, generalmente los oyentes sienten la dificultad, aun cuando no se dan cuenta de dónde procede. Los hermanos de la iglesia no saben homilética, ellos no saben nada acerca de la predicación, pero ellos pueden distinguir cuando una predicación es ordenada. Ellos están entendiendo para dónde va el predicador. En segundo lugar, un sermón bien arreglado
contribuye a hacer el sermón, el discurso agradable de oír y fácil de entender. Mis hermanos, pocas cosas frustran más a un auditorio que no saber hacia dónde se dirige el predicador. ¿No han sentido eso? Se siente incómodo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando eso sucede, perdón, es difícil mantener el interés y la atención de los que escuchan. En tercer lugar, el buen arreglo hace el discurso más persuasivo. Dice Brodus, el que quiere romper una roca con su mazo, no golpea en donde quiera, sino que multiplica sus golpes en un punto o sobre determinada línea, y lo mismo debemos hacer cuando se trata de mover la voluntad. ¡Pam! 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 Hay una secuencia aquí. Se va de menor a mayor, de lo general a lo particular, de lo negativo a lo positivo. Vamos a predicar acerca de la llenura del Espíritu Santo. Una de las primeras cosas que tal vez debemos hacer es despejar ideas equivocadas. Veamos en primer lugar lo que no es la llenura del Espíritu Santo para luego ir a lo que es. ¿Qué tal si lo hacemos al revés? Que no trabaja. Si decimos primero lo que es, para luego decir lo que no es, no trabaja. Finalmente, dice él, el orden hace que el discurso sea más fácilmente recordado. Cuando un predicador es ordenado, es lógico en su exposición, los oyentes no solamente van a poder seguir con facilidad su hilo de pensamiento mientras él predica, sino que después van a recordar sus puntos y argumentos principales después de concluida la predicación. No recuerdo dónde leí que una buena prueba que todo predicador debe hacerse antes de predicar es ver si él puede recordar de memoria por lo menos los puntos principales del sermón. Porque mi hermano, si tú que te pasaste la semana entera trabajando en esto, no puedes recordarlo, ¿cómo tú pretendes que la iglesia, que no tiene el bosquejo delante de sí, lo recuerde después? Bien, hermanos, estamos tratando de ir con el tiempo. No vamos a seguir ampliando este punto, el tiempo se ha ido. Solo quiero añadir una cosa más antes de concluir y entonces entrar en los próximos dos puntos. Y es que no todos los predicadores tendrán la misma capacidad exegética, no todos los predicadores tendrán la misma capacidad expositiva. No todos los predicadores han sido llamados a tener ministerios como los de Spurgeon o George Whitefield, pero todo hombre fiel que haya sido llamado y capacitado por Dios para la obra del ministerio, podrá hacerle bien a las almas que él ha puesto bajo su cuidado si pone todo empeño en entender el texto bíblico, en exponerlo en una forma clara, aplicativa. Hermanos, al final de cuentas, eso es lo que importa. Así que no nos desanimemos. Yo lo digo porque sé que cuando uno ve todo esto, uno dice, uy, pero es que esto es demasiado. No nos desanimemos. La gracia de Dios está disponible para nosotros. Y esa gracia obrará en nuestro propio provecho y el de aquellos que nos escuchan. Si en dependencia del Espíritu de Dios nos esforzamos en alimentar el rebaño que el Señor ha puesto a nuestro cuidado con la bendita palabra de Dios. Ya lo he dicho varias veces en estas conferencias. Nosotros damos gracias a Dios por los grandes predicadores que Él ha levantado en esta generación y damos gracias a Dios porque a través de la internet podemos escuchar esos grandes predicadores, pero Dios está haciendo su obra en el mundo a través de pastores y predicadores ordinarios. Porque es su poder. Ok, hermanos, me imagino que anotaron o se les quedó algunos puntos importantes. De alguna manera ya hemos visto estas cosas que él está diciendo, pero me gustaría escucharle, ¿verdad? A ustedes alguna inquietud o algo que le llamó la atención, o si tienen alguna pregunta, la pueden hacer.
Mi hermano Manuel parece que es el primero. Bendición, Dios le bendiga, pastor. Bendiciones, mi hermano. Que a veces son casualidades o no, ¿verdad? Pero la verdad, Pastor Michelén, Sí, bastante le he oído y bastante me gusta como él lo hace también. Pues, como les dije la vez pasada que usted vino a predicar acá, yo tenía tiempo de no oír un mensaje así ordenado. Y este hermano, este pastor, pues es uno de esos que bastante me gusta como el proceso de él, cómo lo lleva, bien explicadito. Y todos los puntos que él habla, usted ya los tocó. Que hablaba él de que es el mensaje cristocéntrico, hablaba de ese tema él también. Y que no fuera a ser como algo como comentario, algo así explicaba él, pero yo pienso que no hay mucho que agregar, ¿verdad? En el caso mío, pues de mi opinión, pues no tengo el amplio todavía, estoy aprendiendo. Bueno, usted que tiene una carrera con potencia, pues usted sí ya puede tener una amplia visión más amplia, una visión más amplia y podrá ver, pero sí, bastante bonito, ¿verdad? Y buen video, es un buen pastor que usted escogió para poder hallar o ver una enseñanza, cómo él lo hace, sí, ¿verdad? Y eso pues, es agradable. Y como dice él, qué bonito que la iglesia entienda de qué vamos a hablar, ¿verdad? correcto. Yo he llegado a casos de que no es criticar, no es que lo que uno aprende, que uno espera ver de qué se va a hablar o qué habló. Entonces el caso de usted puede captar qué es lo que un pastor o un evangelista habla sin dar el tema y el título, pero los hermanos que tal vez no han estudiado homilética, quizás no, pero más sin embargo, usted dijo algo bien, que es de entenderlo, pues bien, claro que hay alguien que sí van a entender, ¿verdad? Aunque no hayan estudiado, saben, dice él, el pastor Michelén, dice Amén. Margo, ¿verdad? Eso es lo que puedo agregar nada más, Pastor Ok, Zúñiga. muchas gracias, mi hermano Manuel. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? Hermano Darío. Sí, bendiciones, bendiciones. No, importante, pastor. Bueno, lo que habla el pastor Sugel, pues es confirmación nomás de lo que estamos aprendiendo nosotros, de lo que usted nos está enseñando. Eh, es importante lo que él decía, el orden del mensaje. Me recalcó bastante el poder enfocarnos en un punto en el punto específico, pues, de lo que queremos hablar. Amén. Y para eso, porque ponía, por ejemplo, el, el ejemplo del pasaje de cuando Jesús sintió hambre, maldijo la higuera, y llegó al templo y lo desvalijó de todos los mercaderes que había. Bueno, y claro, son varios, como él decía, y es así, o sea, hay varios temas en esta lectura. Entonces, poder ser específico y poder escurgar, estudiar, meditar, y como usted siempre lo decía antes de poner el video, poder repasar el mensaje, porque se le puede haber quedado algún punto, alguna meditación, algo que no lo tenía, pero en el estudio, como la palabra de Dios es así, que hoy la leemos y volvemos a leer el texto y dice, pero yo ya había leído esto y me salió algo, como que estoy leyendo algo nuevo, pero realmente es Dios alumbrándonos a través del Espíritu Santo, y como usted siempre ha dicho, Dios no usa haraganes. Amén. Amén. Hermanos, quiero recordarles, ¿verdad? Ya, pues se los he dicho y en base a lo que decía el pastor y ahorita mencionaron los hermanos,
Cuando hablamos de un punto, por ejemplo, voy a predicar de la santidad. Entonces, la anécdota que voy a meter en la introducción tiene que ser de santidad. No puede ser que voy a meter una anécdota de la muerte o del diablo, no. Yo voy a predicar, entonces él dice, mete un solo clavo. Entonces voy a comenzar la introducción hablando de un ejemplo de santidad. Y si voy a hablar de personajes que guardaron su santidad, o tal vez voy a decir primero los que no guardaron su santidad. Veo lo que les he dicho. Primero es lo negativo y después, porque si no, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces voy a hablar y todo es el mismo clavo. Miren, Sansón no guardó su santidad, ¿verdad? Y así voy a hablar. El rey David no guardó su santidad. Y después voy a pasar a los pasajes de los hombres o mujeres que guardaron la santidad. Y si en medio de uno de ellos voy a contar una anécdota que le pasó a una persona que yo conozco, también debe ser de santidad, porque es el mismo clavo. Entonces, en realidad, como la iglesia no conoce de homilética, pues hay algunos que tiran por aquí, gloria a Dios, estuvo lindo, es el mensaje. ¿Y de qué predicó? Bueno, ni me acuerdo, yo sé que predicó bien bonito. Entonces debe haber un orden, debe haber ese disparo, pensar. Y como él decía, cuando hablamos del tema o del título, ¿se acuerdan que él dijo que si tu esposa te pregunta y leyó un poco de cosas, ¿verdad? Y después ya dijo algo diferente. Entonces nosotros todos vamos pensando en ese disparo, en ese clavo. ¿Cómo obtener la santidad en Dios? Oh, hermano, Dios nos llama a vivir en santidad y eso debe de estar siempre en mi mente para pensar que la introducción es de santidad. Los puntos que voy a tocar es de santidad. Y así cualquier tema que nosotros estemos desarrollando debe de ser, porque alguien puede decir, hombre, ¿y cómo voy a hacer para predicar más de 10 minutos si solo es un punto que tengo que tocar? No, pues que eso es amplio. Lo que debemos de tomar en cuenta es que no debemos de saltar de un tema a otro tema, a otro tema, a otro tema, sino que siempre vamos a ese punto, ¿verdad? Y eso es importante reconocerlo, hermano. Y saben, yo ya les dije a ustedes, la práctica hace al maestro. Por ejemplo, hoy les volví a hablar de cómo preparar un sermón, pero les metí otras cositas. Entonces ustedes tienen el video, si Dios permite, van a tener el video y van a ver cómo buscar el texto. Y hoy metí, depende de lo personal, un texto que te ha bendecido, depende de lo social, algo que está pasando, depende de lo pastoral, de lo que pasa en la iglesia. Entonces eso me amplía más y decir, ok, voy a buscar el texto, depende de qué, de la necesidad que hay a nivel mundial. Entonces voy a pensar, voy a traer un mensaje que la gente la llame a que ponga su confianza en Dios, porque ahorita estamos viviendo momentos difíciles. Bueno, no, mi mensaje va a ser, hay una familia que está pasando por un proceso terrible. Voy a traer un mensaje de paz, porque toda la iglesia ahorita está impactada en ese problema de esa familia. O voy a traer un mensaje de un pasaje que me ha bendecido. Entonces,
con esto que les di hoy, bueno, y lo que hemos visto, uno va viendo y dice, ok, quiero preparar un sermón. Porque a medida vayan preparando, van a ir mejorando, hermano. Mientras más preparan, más van mejorando. Entonces ustedes mismos, fíjense lo que dijo hoy el pastor. Tanto el predicador como la iglesia debe de quedar claro cuáles los propósitos del por qué estoy predicando. Entonces, cuando yo veo mi mensaje, yo digo, no, hombre, si aquí estoy escribiendo un montón de cosas que ni yo mismo lo entiendo. Entonces, esto mejor no lo voy a poner porque una cosa que salen con otras cosas que no son. Entonces, uno va mejorando y diciendo, ahora, hermano, yo no soy el mismo predicador de hace 30 años. Porque siempre dependo de Dios y me gusta aprender, hermano. A mí me gusta aprender porque yo quiero dar lo mejor para Dios. Entonces, si algo de lo que yo mismo voy estudiando, digo, hombre, voy a ver esto. Por ejemplo, el pastor dice que debemos de ser ordenados y esos son los propósitos. Eso que él hablaba de ser ordenado y llevar la unidad cuando decimos, mis objetivos, mis propósitos de predicar este sermón son, número 1, esto. Número 2, y ahí mismo la gente ya está entendiendo lo que nosotros queremos en realidad predicar. Bueno, creo que el hermano Gerardo quiere hablar o no sé si hay alguien más. Ya los conozco a todos. No, pastor, me sorprendió más bien. No, pero sí apunté, en verdad, no muy claro, en verdad, lo que habló el hermano Darío y creo que el otro hermano, no recuerdo bien el nombre de Manuel, él, sí. el hermano Manuel correctamente. Y sí, eh, estoy en la misma, ¿verdad? De que, como dijo el predicador, ¿verdad? De que tenemos que predicar, ¿verdad? Ordenadamente, tener claras las ideas de lo que vamos a predicar. Y no, pues estoy claro en lo que, bien en lo que el predicador está enseñando y veo que es lo mismo que usted nos está enseñando, ¿verdad? Eh, no más de que veo que ahí son como en unas charlas que él está dando, parece a algunos miembros de alguna iglesia que hay predicadores, pastores, evangelistas ahí, por lo que veo. Es mantener más básicamente clara la idea de lo que queremos predicar, ¿verdad? Siempre que sea ordenado para que la idea sea entendida. Hay que definir el sermón, dijo también, que hay que definirnos en el sermón que vamos a predicar, mantener el asunto. Me gustó mucho mantener el asunto más importante del asunto más importante que dijo. Es muy cierto, tenemos que cuando predicamos hablar de Cristo, si es de Cristo, tenemos que hablar de Él, en verdad, porque de Él se trata todo esto. Eh, Pastor, yo estoy bien alegre en verdad porque en verdad estamos aprendiendo. Yo creo que todos mis amigos, porque a todos los considero amigos los que están ahí en la fe, hermanos en Cristo, estamos aprendiendo, pastor. Le agradezco mucho porque en verdad usted se está esforzando por enseñarnos, ¿verdad? Y créame de que en mi persona estoy aprendiendo bastante, estamos aprendiendo bastante y cómo, porque hay cosas que en verdad no lo sabemos, ¿verdad? Y muy importante saber todo esto, pastor. Me gozo mucho en el Señor conocerle primeramente, pues porque estamos aprendiendo, ¿verdad? Y hay más, yo sé que hay más. Amén. Bueno, yo me gozo también, hermano. Yo de verdad me alegro y ese es el propósito, ¿verdad? Me esfuerzo, ya llevo algunos años caminando, predicando y lo poquito que yo sé, yo quiero que ustedes lo sepan y que ustedes prediquen mejor que yo, mejor que Sugel, mejor que todos. Sí, Y la verdad que él dijo algo importante, hermano. Hay muchos predicadores famosos y qué bien, pero dice, qué bueno que hayan predicadores que se esfuercen.
¿verdad? Hay predicadores, por ejemplo, uno de los predicadores que Dios más usó en estos últimos años fue Billy Graham. A mí no me ha llamado Dios a ser el segundo Billy Graham, pero a donde Él me ha llamado, yo debo dar lo mejor, ¿verdad? Amén. Lo mejor. A ustedes capacitarlos, ayudarles, enseñarles, dar lo mejor. Y eso es lo importante. O sea, uno no se debe de preocupar, decir, yo quisiera predicar como tal o como cual. No, conforme a los talentos que Dios nos ha dado, demos lo mejor que podamos. Amén. Amén, Hay que pastor. forzarse, hermano. Así es. Hay que forzarse, decir, voy a hacer un sermón y lo voy a hacer de esta manera. Ahora voy aprendiendo más. Voy a desarrollar un sermón del perdón, un sermón del amor, un sermón de la santidad, un sermón de consagración, y lo van armando allí, y Dios les va a honrar porque Dios los va a poner a predicar a todos. Algunos aquí ya han predicado, pero Dios los va a poner a todos. Por algo Él nos tiene aquí, ¿verdad? Amén. Porque no es casualidad. Es Dios, que Él tiene un propósito con todos. Así es que, hermanos, no sé si hay alguien más que quiera decir algo antes de despedirnos. Si no, tal vez mañana tenemos el sermón ya grabado, la clase, perdón, de hoy, y la van a tener. De verdad que les pido, hermanos, que los sermones los vayan escuchando. Sí. Si usted va de camino al trabajo 1 hora, media hora, escuche una parte. Si usted tiene un momento libre por ahí, escuche, porque eso nos ayuda. Nos ayuda a decir, esto ya hasta se me había olvidado, y ya empezamos, ¿verdad? Y a mí me alegra dejarlo grabado porque ustedes tienen esa herramienta para volver a verla. Amén, amén, pastor. Así es que si no hay nadie más, no sé si alguien tiene algo más. Si no hay, vamos a orar para despedirnos esta noche, hermano. Oremos. Padre, gracias. Te damos, Gracias. Dios amado, en esta hermosa noche, por un día más, por una enseñanza más. Yo te pido, Señor, que nos ayudes, porque tú demandas de nosotros que te demos lo mejor, la excelencia. Sí, Padre, sí. bendice a cada uno de mis hermanos. Gracias te damos en esta noche, y todo lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén, pastor. Buenas Bendiciones. noches. Amén, Buenas pastor. noches. Bendiciones, bendiciones. Ok. Buenas noches. Feliz noche, bendiciones. Bendiciones.